la palabra de Dios, así que les invito a que cierren los ojos y oremos todos juntos. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra, gracias por el tiempo, Señor, que tú nos das de poder estar aquí, de poder venir con gozo, pues con libertad también, Señor, y con ánimo para escuchar tu palabra, para aprender más de ti. Te ruego que tú puedas utilizar, Señor, este sermón, utiliza a tu siervo, Señor, para hablar a la vida de este pueblo, de tu congregación. Bendícenos, Señor, con tu palabra, bendícenos con el conocimiento de ella. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Y como pueden ver, pues esfuerzo es la palabra de este mes. Esfuerzo, como nos dice nuestro pastor, esfuerzo para todo. Para todo, toda la vida requiere esfuerzo. Bajar de peso requiere esfuerzo. Juntar dinero requiere esfuerzo. Dejar de tomar Coca-Cola, a mí me cuesta trabajo, pero requiere más esfuerzo, ¿verdad? Todo en la vida requiere esfuerzo. Por eso es que, a Josué se le dice ahí en Josué capítulo 1, versículo 9, ¿quién ya se lo puede de memoria? A ver, vamos a decirlo. No, espérense, todos juntos porque parecemos orquesta desorquestada. Vamos, dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que te vayas. Fíjense dos cosas, tienes que esforzarte y ser valiente. Aún en las dificultades de la vida. Hoy quiero que aprendamos 6 cosas que debes saber cuando te sientes abrumado, cuando te sientes afligido, cuando ya realmente sí dices que ya no sientes como que no hay salida. Y estás como esos compadres, suena el teléfono, ¿verdad? Suena el teléfono y dice, compadre, ¿cómo ha estado? Bien, compadre, gracias a Dios, aquí en Vancouver, trabajando con los negocios, echándole ganas. Qué bueno, compadre, ¿cómo le ha ido todo? Todo tranquilo, todo tranquilo. ¿Y ella qué tal? Bien, compadre, sin novedad, compadre, todo tranquilo. ¿Y por qué? Pues todo normal. Bueno, nada más, fíjese, no tengo una cosa que decirle, una mala noticia. ¿Qué pasó, compadre? Que se murió su perico, compadre. Mi perico, sí, mi perico, digo, de 25 años el perico que he tenido por tanto, ¿cómo he querido ese periquito? Fíjese que decía 100 palabras en 9 idiomas diferentes mi periquito, ¿cómo se fue a morir? Sí, compadre, se murió su perico, le dice. ¿Pero de qué se murió? Bueno, compadre, lo que pasa es que no ha pasado nada más, lo que pasa es que su perico comió carne de caballo. Carne de caballo. ¿Por qué va a comer carne de caballo si el perico no tenía que comer eso? Bueno, compadre, lo que pasa es que pues también se murió su caballo, mi caballo, el alazán, el que traje de Dubái, me costó 300,000 euros. Sí, compadre, ese caballo. Pero ¿y por qué se murió mi caballo? Lo que pasa, compadre, mire, es que no ha pasado nada más, ¿verdad? Pero se murió de tanto acarrear agua. ¿Para qué lo ponen a acarrear agua? Dice el compadre, ¿verdad? Si ese caballo nada más lo tenía para embellecer mis establos, para embellecer las caballericias, ¿para qué? No, compadre, pues es que todos tuvimos que acarrear agua, compadre, porque se estaba quemando su casa, le dice, ¿verdad? Ay, compadre, ¿cómo se va a quedar? Mi casa, la casa grande, sí, los acabados de mármol, compadre, sí, esa se quemó. ¿Y por qué se quemó, compadre? Pues es que se cayó la veladora y quemó las ventanas, se quemaron las cortinas y empezó a arder. Veladora, compadre, si yo ni católico soy, no, ¿para qué veladoras? Es que, compadre, no ha pasado nada más, ¿verdad? Pero estábamos velando a su mamá, compadre. Era el velorio de su mamacita. Mi mami, pobrecito, ¿verdad? Mi mami, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Por qué se murió mi mamá? Y yo acá, ya 6 meses en Vancouver. Sí, compadre, disculpe, pues es que se murió del susto. ¿Cuál susto, compadre? ¿Por qué? No ha pasado nada más, compadre. Pero es que se murió del susto de ver que sus hijos se iban en el río. Ya no encontramos los cuerpos, compadre. Pobrecito compadre se desmaya, dice, de haber sabido que tanto problema hacer por un perico, mejor ni le digo nada, dice. Y muchas veces así estamos nosotros. Muchas veces así nosotros estamos, innumerables ocasiones nos sentimos de esta forma, que viene un problema, viene otro y no pasa nada, ¿verdad? Pero viene otro problema y luego viene otro y vienen más problemas. Y ahí es cuando tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Ahí es cuando tenemos que aferrarnos a saber lo que Dios tiene para nosotros. Y hoy vamos a aprender 6 cosas que debes saber cuando te sientes abrumado, cuando estás afligido. La primera cosa, y fíjense, quiero que me ayuden a buscar, si no, pues ahí en la pantalla pueden ver. La primera cosa es que tienes que saber que Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para ti. Fíjense, vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 11. Y muchos de nosotros sabemos este versículo hasta de memoria. El versículo que dice, el capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos, es decir, los planes que tengo para ti, o tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice el Señor.
pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ahora el problema es que saber eso, ¿cuál es el fin que tú estás esperando? Dios no miente cuando dice que tiene un plan para todos nosotros. Dios no está mintiendo y muchas veces le preguntamos y nos frustramos porque no escuchamos nada. Escuchamos silencio, no entendemos, y en esos momentos es cuando nuestra mente vulnerable empieza a escuchar las mentiras del enemigo, las mentiras de Satanás que te dicen, no, es que Dios no tiene un plan para ti. Dios no tiene nada para ti. No sé por qué escuchamos esa voz engañosa que dice, pues tú no eres suficientemente bueno, no sé por qué estás esperando algo. No, Dios ya se olvidó de ti, eres una carga para tus padres, nunca vas a tener una buena vida, mejor ríndete, ya para qué le echas ganas, ya para qué ríndete. En esos momentos es cuando la palabra siempre ha estado allí, su plan sigue estando ahí para que tú puedas verlo. Dios tiene un plan para ti. Y fíjense cuál es el plan. A veces las dificultades de la vida pasan para que Dios siga su plan en nosotros. Y fíjense, versículos 12 y 13 es el que dice el plan. Dice, mis pensamientos yo se los tengo acerca de vosotros, y esos pensamientos de paz y no de mal, para daros lo que el fin que esperáis. Y fíjense para qué Dios a veces usa las necesidades, usa las dificultades. Dice, entonces, el versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. Y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Muchas veces las dificultades pasan porque si no tuvieras dificultades en tu vida jamás te acercarías a Dios. Tienes que aprender que a veces Dios te está buscando y te está jalando, te está diciendo, ven, acércate. Entonces dice, me oraréis y me invocaréis y vendréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Así es como muchas veces Dios tiene un plan para tu vida. Lo importante es que tú respondas esta pregunta: ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para ti, hermano? No te engañes viniendo aquí a la iglesia y alzando tus manos y alabando a Dios y esperando adorarle y pensando que en el fondo de tu corazón tú deseas algo diferente de lo que Dios te va a dar. Ay, Señor, yo te amo, pero es que yo quiero otra cosa. Y no hay nada de malo con pedir un milagro, pero no alabes a Dios por lo que te va a dar. Alábalo por quien es Él. Dios te ama y tiene un plan para tu vida, y esa es una gran verdad. Está allí aunque tú no puedas verlo, y ahí va a estar ahí es donde tienes que aferrarte toda la fe, como dice en Hebreos 1:11, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Aunque tú no puedas verlo, aunque no sepas por qué está pasando esa situación, ahí te aferras a la palabra de Dios y dice, yo tengo certeza de que Dios tiene un plan para mí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no puedes ver. Porque los planes de Dios no son para ti. Para ti que tú digas, Señor, a ver, cuéntame, ¿qué va a pasar en mi vida? Y no son para que tú estés ahí, a ver, déjame apuntarlo, déjame ver si en mi agenda puede caber ese día. Ok, sí, está bien, Señor. No es para que tú te pongas a platicarlos o a discutirlos con Dios. Los planes de Dios se van a cumplir en tu vida. Son para ti, pero para seguirlos. Son para ti, para que tú camines a través de ellos. Y el problema es que muchas veces depositamos nuestra paz y depositamos nuestra confianza en lo físico y no en lo espiritual. No permitas que eso te suceda a ti, hermano. No permitas. Todas las bendiciones de Dios son buenas, sí son buenas, pero nunca puedes sustituir la necesidad que tienes del Señor por las cosas que Él te va a dar o que Él te puede dar. Usa lo que tienes. Ahorita la hermana Patti lo dijo, usa lo que tienes, usa lo que Dios te da, úsalo para la gloria de Dios. Usa lo que Dios te da para su gloria. No pongas tu no pongas tu seguridad en lo material. El dinero, el sexo, el alcohol, las drogas son cosas temporales, y si tú confías en esas cosas, en las cosas pasajeras temporales, tu felicidad también va a ser temporal. Así. ¿Por qué creen que la gente va a los antros? Para sentirse felices, medianoche o una noche completa, y el otro día te agarra la cruda, le decimos en México, la chincón cruda. No, esa es otra, ¿verdad? Esa es la chincón, ¿cómo se llama? Bueno, eso es un mosquito que te pica allá en México, la cruda. La felicidad se va. Si tú confías en las cosas temporales, la felicidad se va. Si tú confías en Dios,
la felicidad va a ser eterna. Hay gente que dice, yo no soy feliz, no creo que voy a ser feliz hasta que me case. Yo les digo, bueno, ¿y ya hablaste con alguien que está casado? ¿Sabían que ustedes que el matrimonio es como un estado en sitio más o menos? Sí, porque los que están afuera quieren entrar y los que están adentro, ¿verdad? Como que quieren ir un poquito más allá. Pero si no eres un soltero feliz, no vas a ser un casado feliz. Déjame decirte eso. No. Amén. Si no eres un soltero feliz, no vas a ser un casado feliz. Y es que es así, no puedes buscar la felicidad en las cosas temporales. Todas las niñas, es más, si ustedes se dan cuenta, todas las niñas, yo lo digo porque tengo mis hijas, todas las niñas quieren ser princesas a los 3 años. ¿Verdad? Y no saben por qué, pero saben que tienen que tener un vestido rosado y una corona o un brillos por acá y por allá, y quieren ser princesas. Y hermana, no es necesario, no necesitas tú tener faldas cortitas o apretadas, todo así apretado, para ser importante para alguien. No necesitan las mujeres ni bajar, ni perder peso, ni subir peso o cambiar su look para tener amigos. Mujeres, ustedes son valiosas, tienen que convencerse de que son valiosas porque son hijas de un rey y por lo tanto son princesas. No crean en eso de que, ay, si subes de peso te dejo, ¿verdad? Te amo hasta los 10 kilos más, si subes 10 kilos más, ya no, ¿verdad? Y los hombres igual, los hombres queremos también ser, quieren ser a los 3 años más o menos, también quieren ser o soldados o bomberos o policías, ¿verdad? Porque los hombres queremos ser parte de algo que es importante, de un equipo de fútbol importante, queremos pertenecer a algo. Es por eso que muchos de los jóvenes se meten en pandillas, porque quieren pertenecer a algo, quieren pertenecer a algo importante, algo que pueda hacerlos sentir más valiosos. Pero jóvenes, hombres, ustedes son soldados del ejército de Dios y no hay policías a su alrededor, hay ángeles acampando alrededor de ustedes. Son soldados. Así le decía un pastor a uno de los prejóvenes, le decía el pastor, oye hijo, ¿qué no sabes que somos soldados del ejército de Dios? Sí, pastor, ¿por qué? Y bueno, ¿por qué nunca te veo en clases de escuela dominical? No te veo en discipulado, no te veo allá arriba, no te veo en prejoven, no te veo en ningún lado. ¿Dónde andas? Ay, pastor, es que yo soy del servicio secreto, le dice, ¿verdad? Y así a veces somos. Pero tú tienes que entender que también Dios te ha reclutado a ti, hombre, y tú perteneces al ejército de Dios. Tú y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, hemos recibido el mismo espíritu que levantó al Señor Jesús de los muertos. Y está en ti. Eres valioso y Dios tiene un plan para tu vida. Confía en el Señor, como dice en Filipenses 1:6, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez le preguntaron a una persona muy sabia, le dijeron, oye, ¿y tú qué crees que sea lo más difícil de la vida? Se quedó pensando y dice, bueno, yo creo que lo más difícil de la vida es que es todos los días. ¿Sí? Si no lo entendieron, explíquenlo al de lado. No, es cierto, no. Lo más difícil de la vida es que es todos los días. Es un día a la vez. Tienes que vivir un día a la vez, tienes que ir un paso a la vez, tienes que enfrentar las dificultades un paso a la vez con la confianza de que Cristo tiene tu espalda, Cristo te tiene a ti, Cristo te está sosteniendo. Entonces Dios tiene un plan para ti. Número 2, Dios calmará tu tormenta. De las 6 cosas que tienes que saber cuando te sientes abrumado, es que Dios va a calmar tu tormenta. Fíjense allí en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. En Marcos capítulo 4, Marcos 4, 35 al 41. Cuando lo tengan ya me dicen amén. Amén. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y ahí había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tormenta, una tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento
y el mar le obedecen. Ese es Cristo. Cristo, Jesús, puede calmar también tu tormenta. Puede calmar la tempestad por la que tú estás atravesando en este momento. Así como Él tiene un plan para ti, Él también puede calmar la tormenta que te estás pasando. Y fíjense que es un dato curioso que en el lago o en el mar de Galilea era famoso por sus tempestades. Se producían inesperadamente y tan de repente que aunque el cielo estuviera despejado y sin ninguna nube y todo tranquilo, sin viento ni nada, de repente se venían las tempestades. Y es chistoso porque a veces así es tu vida. Todo va tranquilo, ¿verdad? Bien, tu trabajo, bien, tu familia, todo bien, todo bien, todo bien. Y de repente, sopas. Te viene la primera tempestad, una enfermedad, te sacaron, te corrieron del trabajo, te bajan el sueldo, no hay suficiente, pues no alcanza suficientes créditos tal vez para alguna cosa, o la residencia, no sé. Todo va tranquilo hasta que de repente viene la tempestad. Y así son las tempestades en nuestras vidas. Pero lo más importante es que fíjense lo que dice ahí en el versículo 38. Y él estaba, ¿quién estaba? Cristo estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Bueno, lo más importante es que cuando estás atravesando una tormenta, tengas la seguridad y tengas la certeza de que Cristo está ahí contigo. Y saben, lo más importante, lo que más me llama la atención de este pasaje, es que Cristo estaba en la popa. La popa era un lugar que solamente se le daba a las personas distinguidas. Es decir, es un lugar de honor, un lugar privilegiado. Cuando tú estés pasando por tormentas, si Cristo está ocupando el lugar de honor, el lugar de privilegio en tu corazón, ten seguridad que Él te va a calmar cualquier tormenta que atravieses, cualquier tormenta. Debemos pedirle a Él que pues nos ayude a calmar esas tormentas. Cuando sus discípulos se dieron cuenta que la presencia de Jesús estaba con ellos, la tempestad se convirtió en calma. Fue una paz esforzada. Es más, hasta para tener paz tenemos que esforzarnos. Una paz esforzada vino a sus corazones. Y viajar con Jesús era viajar con paz a pesar de las tormentas. En la presencia de Jesús podemos tener paz aún en medio de la más violenta de las tempestades de tu vida. Ahí vas a encontrar paz. Jesús nos da la paz cuando nos envuelven las tempestades de la duda, de la tensión, de la incertidumbre. Por ejemplo, en la pareja, cuando esas parejas que dices, ay Señor, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, Señor, te la mando, te la llevas, una de dos, pero por favor, ayúdanos con algo. Y es que es una lucha tras otra, una pelea tras otra, y ya no sabes qué hacer. Y es por eso que debemos que entender que debemos amar tal y como Jesús nos amó a nosotros. ¿Cómo nos amó Jesús? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿sabes por qué? Porque Cristo decidió amarte. Hermanos, el amor no es un sentimiento, es una decisión. Hay veces cuando estés pasando por dificultades en la pareja o cualquier tipo de dificultades con tus hijos, hay veces que tienes que decidir amar. No se siente amar muchas veces, dices, ay no, ahorita no siento que te estoy amando, estoy decidiendo amarte. Y así es como Cristo te ayuda en las tormentas de la vida. Jesús también nos da paz en las tormentas de la ansiedad y el de la ansiedad. Y es que el primer enemigo de la paz siempre va a ser la preocupación. Nos preocupamos por nosotros, por el futuro, por la salud, por lo desconocido, por nuestros queridos hijos, nuestros amados. Pero Jesús nos habla de un Padre cuya mano nunca va a causar ni una gota de lágrima que no sea necesaria. Fíjense lo que dice 1 Corintios 10:13. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? 13. Perdón. No os ha sobrevenido ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados, no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios sabe hasta dónde puedes resistir. Dios sabe qué tan fuerte eres. A veces decimos, no Señor, yo no soy tan fuerte. Pero sí, Dios sabe que tú eres tan fuerte. Sino que dará también justamente con la tentación o con la prueba la salida. Eso que estás atravesando tiene una salida. Y son promesas preciosas para nosotros. Jesús lo dijo, Dios puede calmar tu tormenta. Cuando te sales del camino también es el número 3.
Cuando te sales del camino, Dios enderezará tus caminos. Cuando tú te sales del camino, Dios va a enderezar tu dirección. De las 6 cosas que debemos saber cuando te sientes abrumado, es que cuando tú te sales del camino, Dios enderezará tu dirección. Fíjense en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Algunos de ustedes se lo deben de saber de memoria. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en, versículo 6, reconócelo en todos y Él enderezará tus veredas. Y es que así es Dios. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando está ocupando el lugar de honor en tu vida, el primer lugar, Dios va a enderezar tu dirección. Y como les digo, son promesas preciosas para los cristianos, saber que la voluntad de Dios está en cada aspecto de tu vida. Pero fíjense, hay ciertas condiciones. Si quieres que Dios enderece tu corazón, enderece tu dirección, enderece tu camino, hay ciertas condiciones que tienes que seguir. Y ahí mismo lo dice en el capítulo 3. Fíjese, versículos 1 al 4, ¿qué es lo que dice? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La primera condición es que tienes que aprender a escuchar la palabra. Tienes que aprender a escuchar la palabra. La palabra dice que la fe viene por el oír. Y por el oír. Depende de quién. Depende quién esté diciendo, quién esté predicando. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Pero no depende de la persona, depende de la palabra de Dios. Viene de oír la palabra de Dios. No viene de oír a tal y tal hermano. No viene de oír a tal y tal predicador. No viene de oír a tal y tal cantante. Es de oír la palabra de Dios. Ahí es donde puedes Dios enderezar tu camino. Debemos pedirle al Espíritu que escriba la Biblia en nuestros corazones y que esa Biblia, esa palabra cambie nuestras vidas. Mientras mejor conozcas tú tu Biblia, mientras mejor conozcas la palabra de Dios, mejor vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es que en Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10, Pablo le dice a los colosenses: no he dejado de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento, ¿qué? De su voluntad. Está diciendo, sean llenos de la palabra de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10 dice, para que andéis, fíjense lo que produce la palabra de Dios, produce que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que produce la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios es la primera condición. Si Dios quieres que Dios enderece tu camino. Número 2, tienes que obedecer la palabra. No solamente ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Versículos 5 al 10, fíjense. Y después dice, confía en Jehová, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Es decir, tienes que obedecer la palabra. Si en verdad confiamos en Dios, tenemos que obedecer lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra. Y el versículo 5 no nos enseña que como cristianos debemos de dejar de pensar y de considerar los hechos, de tomar las decisiones por nosotros mismos. Lo que nos está diciendo, porque Dios quiere que utilicemos el cerebro, lo que nos está diciendo es que dejemos nuestras decisiones en Él, que confiemos en su palabra. Y si su palabra te dice, tienes que hacer esto, fíjense una cosa bien importante y bien fácil, una cosa bien fácil, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes. Fácil, ¿verdad? Pero a veces digo, ay, es que hoy no me va a alcanzar, ¿verdad? No me va a alcanzar para la quincena, no voy a llegar a fin de mes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Son promesas. Si quieres que Dios enderece tus caminos, aprende a obedecer lo que Dios te está mandando. Sí, Señor, yo te bendigo, ¿verdad? Yo alabo tu nombre, gloria a Dios, aleluya. Pero ya a la hora de la ofrenda mejor voy al baño, ¿no? Para no pasar la ofrenda. ¿Sí? Fíjense, es tan fácil como eso.
Obedecer la palabra. Número 3, las condiciones para que Dios enderezca tus caminos o te dé dirección a tu vida, a tu camino, es someterse a la palabra. Aparte de obedecerla, tienes que someterte a la palabra. Versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. No te fatigues, no te canses de la corrección de Dios. Sométete a la palabra y obedécela. Dios te ama y si tú quieres seguir su voluntad, obedece la disciplina que Él tiene para ti. Dios la va a convertir en bendición. Y número 4, tienes que atesorar la palabra también. Versículos 13 al 18 dice: bienaventurado el varón que haya la sabiduría, o sea, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda las riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la... Así tienes que tomar la palabra de Dios, atesorarla, atesorarla. Ahí está la verdadera bendición. Ahí es donde está la verdadera bendición de Dios, cuando tú atesoras su palabra. Y bien fácil, Jesús lo resumió en Mateo capítulo 6, 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas. Y ese es un problema, porque digo, sí, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es un problema porque, bueno, ahora que he estado más con el pastor David, ya que el pastor Jorge no ha estado, me dice: ¿quién podemos a pedir apoyo para que nos ayude en tal y tal situación, en esta cosilla, en esta otra cosa, miles, 40 cosas que hay que hacer, ¿verdad? Y el pastor está preocupado, dice: ¿quién nos podrá ayudar? Y le digo: ¿qué tal persona? No, porque no nos va a ayudar. ¿Y qué tal y tal persona? No, porque tampoco va a venir. ¿Y por qué? Le digo: pastor, es que no tienen una mentalidad del reino. Dice: más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero ellos no tienen mentalidad de reino. ¿Por qué? Porque vienen a servir a una persona, no vienen a servir a Dios. Sí, porque les pides ayuda y no están. Ay, pastores, que tengo algo que hacer, estoy ocupado, estoy ocupada. Pero les pedí a otra persona y aquí estaban. Así, a veces así somos. Venimos a servir a las personas. Cuando en Colosenses dice que todo lo que hagamos, ya sea de palabras o de acciones, lo hagamos para Dios y no para los hombres. Hay que tener mentalidad del reino, hay que atesorar la palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pongan a Cristo primero, hermanos. La palabra debe controlar cada parte de tu cuerpo, cada parte de tu vida, cada aspecto de tu vida. La palabra de Dios tiene que controlarte. Número 4 de las 6 cosas que tienes que saber. Perdona justo y exactamente como Cristo te perdonó a ti. Tienes que perdonar también. En las aflicciones muchas veces la primera cosa que tenemos que hacer, lo puse en el número 4, pero las primeras cosas que tenemos que hacer es perdonar. Fíjense en Efesios capítulo 4 versículos 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. ¿Qué es lo que dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, ¿verdad? Y eso es difícil para las latinas más que nada, ¿verdad? Para nuestras hermanas. La gritería y la maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también. ¿Cómo te perdonó Dios en Cristo Jesús? ¿Cuánto te ha perdonado Cristo Jesús? Así tienes que perdonar tú. Así tienes que perdonar. Y fíjese lo que dice la palabra de Dios, es que tenemos que dejar que Dios, perdonar exactamente como Dios nos ha perdonado, como Cristo nos ha perdonado. Pablo enseña que cuando uno se convierte a Cristo, debe despojarse de la vieja naturaleza, de todas esas cosas viejas, como si trajeras una ropa mojada o una ropa sucia después de trabajar en la construcción, ¿verdad? Llegas a la casa, te quitas la ropa y la tiras ahí a un lado y ya te pones ropa limpia. Así tienes que dejar, ¿qué son? La gritería, versículo 31, la maledicencia, la amargura, el enojo, y toda malicia. ¿Sí? Y es normal porque ahí está diciendo, es normal que tengamos enojos,
En la vida es normal que nos disgustemos en la vida cristiana y en la vida. Lo que no es normal es vivir una vida disgustados. Eso sí no es normal, esas personas que todo el tiempo están enojados y ni saben por qué, pero están enojados, ¿verdad? Y a donde quiera que van, le hacen una grosería a alguien o hacen sentir mal a alguien. Eso es amargura, eso es enojo. Hay que ser prudentes, hermanos. Quítese de todos ustedes toda amargura, toda maledicencia, todo eso que les está arrebatando la paz que Cristo les puede dar. Quítenselo. Y no es malo enojarse de vez en cuando o enojarse. Hubo momentos que cuando el mismo Jesús se enojó. Jesús se enojó cuando le preguntaron por qué ibas a sanar a esa persona que tenía el brazo seco en un sábado. Se enojó. Dice, hipócritas, ¿cómo ustedes llevan a sus caballos a tomar agua, o a sus animales que tomen agua en sábado y no pueden dejar que esta persona descanse de su enfermedad? También se enojó cuando sacó a todas las personas del templo, a los que estaban vendiendo ahí en el templo, estaban haciendo sus mercados y toda la cosa. También se enojó. Pero también Cristo murió por esas personas. Cristo murió por esos fariseos que lo traicionaron, que lo criticaron. No es malo enojarse. Lo malo es no perdonar. Lo malo es sostener enojos, amargura. Es cuando se empieza a convertir en amargura. Se comienza a convertir en ira. Después ya no aguantas a nadie, ni a ti mismo. No sabes por qué, pero no aguantas a nadie. Ya no me hablen, ¿verdad? Te enojas, ¿sí? Por eso debemos de perdonar exactamente y justamente como Dios nos perdonó a nosotros. Número 5, Dios te acepta como suyo propio. Dios te acepta como suyo propio. De las 6 cosas que debes saber cuando te sientes abrumados, que Dios te acepta como suyo propio. Fíjense en Hebreos capítulo 12, versículo 6. Hebreos 12, 6. Es un versículo que también debemos de sabernos de memoria, porque el Señor al que ama, lo acabamos de leer en el Proverbios 3, al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Sí, hermano, si estás haciendo de las tuyas y dices, no, aquí a mí nadie me castiga, tienes que ponerte a pensar si realmente eres hijo. Porque Dios a todo aquel que ama, que recibe por hijo, lo castiga y lo disciplina. Ahora, el autor de Hebreos aquí está instituyendo una razón más por la que debemos estar dispuestos a aceptar o a pasar a soportar la aflicción. Uno, en este capítulo dice que debemos soportarla porque así hicieron los santos, los héroes de la fe del pasado. Número 2, porque debemos soportarla porque todo lo que se tenga que sufrir en esta vida no se compara con lo que Cristo sufrió por ti. Jamás se va a comparar con lo que Cristo sufrió por ti. Y número 3, aquí está diciendo que tienes que soportar las desgracias o las disciplinas de la vida porque muchas veces son para nuestra educación. Como dijo el Señor Jesús, y no les voy a decir avienten la piedra porque aquí estoy yo enfrente, ¿verdad? Pero que levanten la mano el primero que está libre de pecado. Y mentiroso es el primero, ¿verdad? No hay nadie. Y a veces Dios, como un padre, te está educando. Por eso es que estás pasando por dificultades, por eso es que estás pasando por disciplina. Y al leer este pasaje, al leer este versículo, estos capítulos, este capítulo 12 de Hebreos, debemos entender y tenemos que tener bien presente la íntima relación de las palabras disciplina, discipulado y discípulo. Son 3 palabras que vienen de la misma raíz. Disciplina, discipulado y discípulo vienen de la misma raíz. Y el primer sentido es aprendizaje, es educación. Porque Dios te toma como hijo para educarte, para enseñarte. Si te está recibiendo como hijo, si te toma como suyo propio, te va a educar. Y a veces es con disciplina. Y es verdad que también tiene el sentido de castigo, pero como se ve claramente en este pasaje, no es un castigo que se inflige para lastimar a los malvados, sino un castigo paterno, un castigo de padre, que el objeto es la corrección. La corrección. Y es que si vemos ahora como padres ya estamos bien mal. La verdad ya estamos bien mal. ¿Cuándo se hubiera visto en nuestros tiempos, a mí en mis tiempos, cuándo se hubiera, yo jamás le hice un berrinche a mi papá en un Walmart, así de que tiraba y pataleara ahí en el piso? No, compadre. Te olvidas, dejó de existir. Ya no existiría aquí, ya no estaría aquí con ustedes si hubiera hecho un berrinche de esos a mi papá. En serio, se los digo.
Es más, cuando íbamos a una fiesta me decían, no salten en las camas, no salten en los muebles, no rompan nada, y ya teníamos la lista, ¿verdad?, de las cosas que hacer. Y tú estabas bien feliz en la fiesta ahí y de repente tirabas algo, hacías algo, ya nomás mi papá, y yo me acuerdo, nomás mi papá me levantaba esta ceja y me decía, y ya con eso, ya se acabó. Ya hasta ni jugar, ni disfrutaba la fiesta, ahí estabas así todo el día, ¿verdad? Ya al ratito llegaban mis hermanos, oye, escuchamos lo que te pasó, no, qué mala onda, ¿verdad? Que Dios te bendiga, te vamos a recordar grandemente, ¿verdad? Y para acá mi hermanito, pero ¿me dejas tus juguetes? ¿Verdad? No, y es que así somos los padres de antes, realmente disciplinaban por amor, por corrección. Así es la disciplina de Dios. Te va a disciplinar porque te tiene como hijo, porque tú eres su hijo y porque te ama. Un padre que no disciplina, fíjense, dejar hacer a tus hijos lo que se les dé la regalada gana, no es amor. En México se considera abuso. Es una parte como de abuso, una parte de abuso, porque no le estás forjando a tu hijo a ser una persona de bien en la sociedad. No es amor. Dejar que tus hijos hagan lo que se les antoje no es amor. Es más, es una persona que ni te importan. Sí, mis hijas saben que aquí en la iglesia no van a caminar en las sillas de la iglesia, porque digo, no, nomás caminas en esas sillas y vas a ver. Te voy a hacer que las limpies. No, papá, no, bueno, entonces bájate. Esas son mis hijas. Pero si yo veo hijos de otras personas, no son mi responsabilidad, entonces realmente no tengo nada mucho que decirles, ¿verdad? Y a veces si le dices, oye hijo, bájate, y el papá, ay, pastor, ¿verdad? ¿Sí? Cuando son tu responsabilidad, tú los vas a corregir. Así es Dios, porque tú eres su responsabilidad, Él te va a corregir a ti también. Así es Dios. Cuando Dios te acepta como suyo propio, es una señal de su amor y de que Él ya te aceptó, que tú le perteneces a Él. A veces las disciplina. Y por último, Dios siempre está contigo. No se te olvide, Dios siempre está contigo. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Con esto terminamos. Conste que dije 6, ¿verdad? No, porque tengo un sermón que es 644 cosas que debes saber, ¿verdad? Cuando te sientes abrumado, pero nada más son 6. Nada más 6, ¿verdad? Deuteronomio 31, versículo 6. Dice, fíjense otra vez, con lo mismo que empezamos. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, es decir, de las adversidades de los enemigos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Lo último que tienes que entender es que Dios jamás te va a dejar. Jamás te va a dejar. Aquí en este pasaje son 3 capítulos, 31, 32 y 34, hasta el 34 que se va. Son capítulos de transición. Se llaman transición. ¿Por qué? Porque la generación de anterior ya había muerto, excepto por Caleb, por Josué y por Moisés. Esos eran los únicos que habían quedado de la generación antigua del pueblo de Israel. Y ahora Moisés iba a salir de la escena. Iba a dejar a un nuevo líder. Y en estos capítulos de transición, Moisés usa sus palabras finales para darle ánimo al pueblo. Ánimo a su nuevo líder, a su reemplazo, y decirle, ¿sabes qué? No te preocupes por las cosas que vas a atravesar, porque Dios no te va a dejar, no te va a desamparar, va a estar contigo. Dios va a estar contigo. Y en el versículo 6 Moisés le dice al pueblo esta maravillosa promesa de la victoriosa presencia de Dios. En el versículo 6 que dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y esto es lo mismo que le repite el mismo Señor, el mismo Jehová de los ejércitos en el capítulo 1, versículo 9 de Josué. ¿Qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor. Y es chistoso, porque en ese momento Moisés llamó a Josué y lo comisionó. Es chistoso, estamos comenzando el año y estamos comenzando con diferentes ministerios, con diferentes líderes, con cosas diferentes. Algo que tenemos que atender es que Dios puede cambiar de obreros, pero continúa siempre con su obra. No sigan a una persona, no sigan
a un líder de tal ministerio o al líder de otro ministerio, háganlo para Dios. Háganlo para la honra y gloria de Dios. Dios estará siempre con ustedes. Dios siempre va a estar contigo. A Moisés no se le dejó entrar ni guiar al pueblo a Canaán, a la tierra prometida, por dos razones. Una, porque pecó contra Dios allá en Meriba, lo dice en Números capítulo 20 versículo 7 y en Deuteronomio 3. Y dos, porque Canaán es un tipo de reposo. Es un tipo, era la tierra de reposo. Y un legislador, como lo era Moisés, así como la ley, no te puede dar reposo. Si tú quieres llegar a Dios por la ley, si tú quieres llegar a Dios y salvarte de tus pecados siguiendo por tus propias fuerzas la ley, jamás vas a llegar a Dios. Tienes que confiar en Cristo Jesús. Tienes que confiar, por eso es que Josué pudo llevar al pueblo a Dios, porque Josué era un tipo también de nuestro Señor Jesucristo. No era un legislador, sino era un conquistador que te puede llevar a tener paz. Y así como comenzamos, así terminamos. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo. Amén. No se dejen vencer. Entiendan que Dios está contigo, que Dios te acepta como suyo propio, que tú tienes que perdonar exactamente como Jesús te perdonó a ti, que cuando te sales del camino Dios puede enderezar tu dirección, que si tú confías en Dios Él va a calmar tu tormenta y que Dios tiene un plan para ti. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias por hacernos entender y por ayudarnos a entender, Señor, que tú has estado todo el tiempo ahí. A pesar de las dificultades, a pesar de las malas rachas, Señor, de que a veces sentimos o se siente como que no sale una bien, tú estás ahí. Te pedimos perdón, Padre, si te hemos fallado en alguna situación de nuestra vida. Y te pedimos que si tú nos estás tomando como hijos, que nos ayudes que nos enseñes, Señor, nos disciplines, nos tomes y nos des guía, nos des guianza, Señor, en nuestra vida, en tus planes, en los planes que tú tienes para nosotros. Te damos gracias porque nunca te has apartado de nosotros. Y mientras estamos todos orando, mientras todos están con los ojos cerrados, la primera cosa que tenemos que hacer o que tienes que hacer, tú que nos estás visitando o que estás aquí por primera vez, tal vez nunca habías escuchado algo así, pero la primera cosa que tienes que hacer para entrar dentro del plan de Dios, para que Dios te pueda llevar dentro de su plan, para que Dios esté contigo, es aceptarlo como tu único y suficiente Salvador. Aceptarlo en tu corazón, darle las riendas de tu vida y dejar que Él sea el Señor de tu vida. Si tú quieres hacerlo, levanta tu mano y se va a acercar contigo un consejero para ayudarte en este paso el paso más importante de nuestras vidas. Y a los que nos están viendo en internet, también pueden ayudarnos a acompañarnos con esta oración. Padre, perdóname. Reconozco que soy pecador. Reconozco que te he fallado. Señor, te pido que Jesús pueda entrar en mi corazón, pueda entrar en mi vida, que me perdone de mis pecados, que me limpie de cada uno de ellos, que la sangre de Jesucristo me lave de mis pecados, Señor. Y que pueda Él ser el Señor de mi vida, que pueda gobernar y reinar en mi corazón, pueda servirte, yo ser un siervo tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos a las 6 de la tarde. Que Dios me los bendiga. Recuerden que hay comida allá abajito, por favor. Hay pescadito.